Bueno, entonces comenzamos la clase correspondiente a lo que sería la parte de geometría analítica, ¿vale? Geometría analítica plana. Entonces lo que vamos a hacer es dar una estructura al plano. Dar una estructura al plano. Eh, Necesitamos una estructura porque en esa estructura o con esa estructura nosotros vamos a poder eh, relacionar puntos unos con otros y vamos a poder establecer direcciones, sentidos en el plano. Para poder hacer esto, ese plano tiene que tener una estructura, ¿de acuerdo? Y la estructura es o bien la de plano afín o digamos un plano vectorial. Yo os daré seguramente la definición de plano afín, pero no la voy a exigir. Os voy a decir lo que es un espacio vectorial en el plano. Lo voy a definir, no voy a dar las propiedades porque nosotros vamos a trabajar directamente sobre vectores. Pero quiero que sepáis que para introducir estos elementos matemáticos es necesario que el plano tenga una estructura, ¿vale? Es necesario dotarlo de una estructura al plano. Ahí pues hablé un poquitín de historia y hablé ahí de lo que hacían pues Euclides, Apolonio y Arquímedes, ¿no? Que lo que hacían era dibujaban estas figuras en el plano y trazaban principalmente tangentes, ¿no? Apolonio de Perga en el siglo III antes de Cristo, en su obra sobre secciones cónicas, identificó digamos los elementos fundamentales de las cónicas, ¿vale? Es una obra muy completa que solo fue superada hacia 1700 por Leonhard Euler cuando, usando la geometría analítica, que es lo que vamos a ver nosotros en este tema o en esta parte que nos queda, que va a ser la geometría, y yo voy a dar las cónicas como aplicaciones de la geometría. Lo que hizo Leonhard Euler fue reescribir toda la obra de Apolonio en coordenadas. La obra, si no me falla la memoria, creo que fue Introductio, si no me falla la memoria, Bien. Entonces, la geometría analítica tiene su origen hacia 1600, no es 1632, es un poco más tarde, creo que es 1645, 1650, cuando René Descartes publica su discurso del método. A Descartes lo vais a estudiar vosotros en filosofía. Déjame ver que esté grabando bien, yo creo que sí, vale. Lo vais a estudiar en filosofía porque, aparte de ser un matemático, físico, científico, fue un gran filósofo también, ¿vale? Contemporáneo de Descartes fue Pierre de Fermat. Al parecer Fermat creo que tenía de formación, era jurista, era juez, y fue también un gran matemático y un gran físico. La obra de Fermat, si no me falla la memoria, es Isagoge. La escribió más o menos cuando Descartes, pero por lo visto el lenguaje que usaba Fermat, aunque fue tan avanzada como como la obra de Descartes, por lo visto el método que usaba Fermat era un poquitín más engorroso. El método algebraico que usaba Fermat era un poquitín más incómodo, por lo visto, para los matemáticos de la época, pero sí que digamos que consiguió avanzar tanto como Descartes. La peculiaridad que tenía Descartes es que solamente ponía el eje X y no ponía el eje Y, y siempre dibujaba en la parte superior o la parte positiva de lo que hoy nosotros consideraríamos el eje de las Y, ¿vale? O sea, si él rompía el plano y solamente dibujaba, imaginaos que esto era el plano roto o separado por un eje, y entonces solamente hacía sus dibujos en la parte que nosotros consideraríamos el primer y segundo cuadrante hoy en día, ¿de acuerdo? Esa es la peculiaridad de la obra y las representaciones que hacía René Descartes. René Descartes define lo que es lugar geométrico, da una definición exacta de lugar geométrico y encima mm, vuelca todas las propiedades de las curvas y de las representaciones en la propia curva, en la ecuación, por así decir, de la curva. Determina que las coordenadas, las X y las Y, son lo fundamental. Y eso fue un avance de la leche, porque a partir de ahí nació la geometría analítica
y se le pudo quitar un ropaje geométrico a toda la matemática que había hasta el momento, ¿vale? Esto ya es muy importante porque después podemos hablar en 2 y 3 dimensiones, y en 3 dimensiones ya es muy importante porque la aplicación más directa que nosotros podemos tener de la geometría tridimensional es una rama de la física que se llama la física del estado sólido y en especial la cristalografía, que la ven los geólogos, la vemos los físicos y también seguramente se verá en alguna rama de la, bueno, por supuesto de la química y de la ingeniería, ¿vale? La cristalografía pues lo que trata es de estudiar la estructura regular o periódica que tienen los sólidos cristalinos, ¿vale? Hablo de periódica cuando estamos hablando de sólidos cristalinos, pero si fuese un amorfo, como pueden ser los vidrios o como pueden ser los plásticos e incluso las cerámicas, si no me falla la memoria, creo que las cerámicas son también amorfos, ahí no hay una estructura regular, ¿vale? Y creo que las rocas volcánicas, que si no me falla la memoria, las rocas volcánicas son también amorfos, si no me falla la memoria. Eso habría que comprobarlo, ¿vale? Entonces nosotros cuando tengamos un plano, vamos a definir lo que sería una referencia del plano, ¿no? Y una referencia del plano van a ser, o para nosotros van a ser, dos rectas, y rectas para nosotros va a ser un conjunto infinito de puntos que se cruzan. Por ejemplo, dicen ustedes, vale, muy bien, pues aquí tienes un ejemplo, tienes esta recta, y tienes esta recta que se crucen, ¿vale? Pues eso a mí me sirve para establecer una referencia. ¿Cuál es el problema? Que esa referencia, por regla general, es incómoda, porque no es una referencia en la que los ángulos formen 90 grados. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con referencias en las que los ángulos forman 90 grados, ¿vale? Son muy cómodas. Las referencias se llaman ortogonales, cuando los ángulos forman 90 grados. Digan ustedes, ¿hay alguna situación en la que sea más útil usar una referencia ortogonal que una no ortogonal, como por ejemplo esta de aquí? Pues sí, hay estructuras cristalográficas que necesitan de ese tipo de referencias, ¿vale? Por ejemplo, la estructura cristalográfica monoclínica, triclínica, esas necesitan referencias que no son ortogonales. No me acuerdo ahora de los ángulos, pero creo que eran 60 y 120, si no me falla la memoria. Entonces necesitan ángulos que no son de 90 grados, ¿vale? Y cuando estudien ustedes geometría diferencial, van a encontrarse con referencias de este estilo. Pueden tener un plano que bien referenciado por esta referencia. A ver, déjame quitar esto. Una circunferencia, otra. Vale, piensen en circunferencias concéntricas, y a partir de ahí, líneas en esta dirección, en esta. Bueno, eso se llama un sistema de coordenadas polares, ¿vale? Pero para estudiar las polares, las referencias polares, nosotros podemos usar el plano de forma simple, haciendo un cambio, como hacíamos, por ejemplo, con los números complejos, cuando estudiamos la forma polar del número complejo. Pero hay veces que se necesita la geometría diferencial, ¿vale? O podría tener referencias de este estilo. Ejes de que se parece a un símbolo que está prohibido. No sé, por ejemplo esta, que sean hipérbolas, ¿vale? Así de este estilo. ¿Vale? Podrían ser hipérbolas así de este estilo. Y entonces, para poder estudiar ese tipo de referencias, para poder usar ese tipo de referencias, sí que se necesita la geometría diferencial. Pero eso lo van a ver casi seguro en la universidad, y no todos, y no todos. Nosotros vamos a trabajar con referencias.
un sistema de referencia que, por regla general, que forme un ángulo de 90 grados y los ejes sean rectas. ¿De acuerdo? Sean rectas. Por lo tanto, vamos a trabajar casi siempre en este sistema de referencia. Se llama un sistema de referencia ortonormal. ¿Vale? Perdón, ortogonal. Bien. Entonces, en este sistema de referencia, por comodidad, en matemáticas, el eje horizontal se suele llamar eje de las abscisas o eje de las X. Y el eje perpendicular se suele llamar eje de las ordenadas o eje de las Y. ¿Vale? Yo, en el momento que tengo una referencia, en el momento que tengo esa referencia, de ahí, el plano me queda dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. O sea, esto sería el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿vale? Bueno, en el primer cuadrante la coordenada X y la Y son positivas, en el segundo cuadrante la coordenada X es negativa, la Y positiva, en el tercer cuadrante la coordenada X es negativa, la Y negativa, y en el cuarto cuadrante la coordenada X es positiva y la Y negativa, ¿vale? Eso ya me condiciona mucho el plano, Vale. Por un procedimiento matemático que no voy a describir ahora, sí voy a expresar, yo voy a establecer una función, Yo voy a establecer una función, ¿vale? Que va del plano, el plano tal como nosotros lo consideramos, pero con la referencia ya incluida, el conjunto de los vectores. Dirán ustedes, claro, pero es que no introdujiste lo que es un vector. Vale. Para nosotros un vector va a ser un segmento dirigido y orientado. ¿Vale? Y entonces, establezco esa función y después establezco otra función que se va a llamar b, que va de los vectores en R2. R2 es el producto cartesiano de R por R. O sea, van a ser pares de números. De tal forma que a un punto P del plano, por ejemplo, vamos a poner aquí P, ¿vale? A ese punto P yo le voy a asignar un vector de esta forma. Voy a asignar ese vector. Vaya, joder, eso es malísimo. Ahí. Entonces digo, ese vector que une el origen con P, lo voy a llamar OP, o V, o como queráis, OP. Desde el origen al punto. Y ese vector, que va a ser OP, el phi del punto va a ser el vector OP, ¿vale? Y ahora, a través de la otra función, que va a ir de los vectores en el producto cartesiano de R2 a este vector OP por B de OP, voy a asignar un par de coordenadas, x1, x2. Bueno, en este caso xy. O sea, voy a decir que este vector P va a tener esta coordenada aquí y esta coordenada de aquí. xy. Vale. Ya tengo identificado y estructurado todo el plano. Ahora, a partir de ahora, puedo hacer lo que me da la gana. Salvo una cosa. Esa operación matemática tan fantástica que la hago a través de la composición de dos funciones. La composición sería B compuesto con phi. Con esa estructura que acabo de crear ahora, yo a cada punto del plano puedo asignar dos puntos. Dos valores reales. A cada punto del plano le asigno una X y una Y. De tal forma que cada punto, bien, lo identifico con un vector que sale del origen, o bien lo identifico por dos valores numéricos, X e Y. Entonces, eso me permite a mí jugar con el plano, esa estructura que acabamos de dotar al plano, me permite a mí hacer matemática, física, geometría. ¿Por qué? Porque acabo de darle al plano una estructura con coordenadas. A cada punto acabo de dar un par de coordenadas, de forma única.
importantísimo. Y además es poder ir hacia atrás. Cada par de coordenadas, x, y, le puedo asignar un punto del plano, o le puedo asignar un vector, que parte del origen. ¿Entendieron la potencia de esto? O sea, toda la física está fundamentada en esto, la física vectorial. Y solo me queda por introducirles una cosa más, para dar ya la estructura completa del plano. Esto no falta que se lo estudien, simplemente que lo recuerden en la cabeza, ¿eh? Porque nosotros vamos a trabajar con vectores, vamos a trabajar con propiedades de los vectores, sumarlos, restarlos, vamos a hacer multiplicaciones especiales de vectores, etc., ¿vale? Hay que entender una cosa muy importante. Ustedes ven que yo puse 2 puntos del plano, ¿no? Ahí, A y B. Y cogí este vector. Cogí este vector AB. Fíjense que dibujé una recta en amarillo, que es la recta que tiene de dirección el vector AB, ¿no? ¿Sí o no? Vale, muy bien. Si se fijan, yo puedo coger el vector AB, que es este de aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad aquí el vector AB este. Yo cojo este vector de aquí, pongo ahí encima y dicen ustedes, joder, parece el vector AB. Y este 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 de aquí también. 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 Eso que acabo de hacer yo ahora es demostrarles a ustedes con una especie de animación que ustedes van a trabajar con vectores libres en el plano. Por regla general, el 99% de las veces en física se trabaja con vectores libres. Muy pocas veces se trabaja con vectores fijos, ¿vale? O ligados. Por regla general trabajamos con vectores libres. Los vectores libres son unos vectores que tienen la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo que un vector dado. Se suele coger como, y voy a usar una palabra, representante del vector libre, el que parte del origen tiene la misma dirección y el mismo sentido, o sea, este. Se suele coger como el representante de los vectores libres que son, y voy a usar una palabra que es equivalentes a la B, el que parte del origen y el extremo, bueno, pues el que sea, ¿no? El módulo AB. Bien. Todos estos vectores cumplen esta palabra tan rara y quiere decir que tienen la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. ¿De acuerdo? Misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. El punto de origen y el punto extremo no tienen por qué ser los mismos, pero la dirección, sentido y módulo sí. Esto cumple, para que lo entendáis, matemáticamente es una relación de equivalencia y cumple más o menos las propiedades que cumplen las fracciones. ¿Vale? Las fracciones con los representantes. Yo, por ejemplo, cojo la fracción 4/6 y puedo buscar un representante en el que el numerador y el denominador sean coprimos, ¿no? En este caso serían 2/3, ¿vale? 2/3 y 4/6 son equivalentes. No son iguales, son equivalentes. Pues algo parecido pasa con esto. Lo que pasa es que aquí la peculiaridad que yo estudio es que tengan mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. ¿De acuerdo? Bueno, con eso ya tenemos estructurado todo el plano. Ya a partir ya podéis hacer toda la física que os dé la gana. Toda la física que os dé la gana en el plano. Si quisiéramos trabajar en el espacio, tendríamos que meter un eje más y dotar a esa tercera coordenada, o definir esa tercera coordenada como otra coordenada más donde los vectores pues, puedan alcanzarla, ¿no? Bien. Entonces, según esto, nosotros vamos a definir un vector v de origen A y extremo B como la diferencia de sus coordenadas, extremo menos origen. Yo tengo un vector v, tengo 2 puntos, mejor dicho, del plano, tengo las coordenadas del punto origen y tengo las coordenadas del punto extremo. Bueno, pues calculo el vector restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. X del extremo menos X del origen, Y del extremo menos Y del origen. ¿Vale?
Y con eso tengo definido que sería el vector. Bien. Lo que vale la flecha, lo que mide esta flecha, o esta, o esta, o esta, yo puedo mandar a, no sé, a Pablo, que está ahí atrás, y decir, ven con una regla y mide esto. Pumba, y pongo aquí la regla y lo mide, y dice tanto. ¿Vale? Bien, qué sé yo, pues, no sé, Cristian, y pongo una regla y mide, y en teoría tienen que medir lo mismo. ¿Pero qué pasa si yo no tengo regla? Si no tengo regla, pues tengo que buscarme la vida de otra manera. Y para poder medir, yo digo, ay, coño, pues para poder medir, yo sé que esto de aquí forma un triángulo rectángulo donde esto es un cateto, esto es otro cateto y esto es la hipotenusa. Por lo tanto, ¿qué hago? Aplico el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bien. Esto es más profundo de lo que acabo de decir ahora. ¿Vale? Bien. Lo que estoy diciendo es que estoy midiendo la distancia que hay entre dos puntos. ¿Quién lo ve? ¿Quién ve que cuando hago el teorema de Pitágoras, cuando aplico el teorema de Pitágoras a este triángulo de aquí, espera un segundín, a este triángulo de aquí, cuando aplico el teorema de Pitágoras a este triángulo de aquí, ¿quién ve que estoy midiendo realmente la distancia que hay entre este punto y este? O sea, cuando estoy midiendo la distancia que hay entre los puntos, lo que me da es el módulo de este segmento, ¿no? Me da el módulo, lo que mide ese segmento. Vale. Y digo que estoy más profundo, porque para poder definir esto, habría que introducir otra. Es una aplicación que se llama distancia. Pero para evitar eso, para tener que introducir matemáticamente otra estructura más al plano, pues decimos, apliquemos el teorema de Pitágoras y carretera. Pero internamente sepan que había que dotar de una estructura de distancia a este plano. Por lo tanto, siempre que se haga algo, o siempre que trabajamos con algo, es porque hay una estructura debajo que lo sustenta. ¿De acuerdo? Si no, no podríamos hacer todo esto que estamos haciendo. Vale, dicen ustedes, vale, pues entonces haces la raíz cuadrada de x menos x sub 0 y menos y sub 0, y, bueno, perdón, x1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado, ¿no? ¿Eso lo ven o lo hago? ¿Lo ven o lo hago? Vamos a hacer un ejemplo. Tengo los puntos del plano 3, 1 y b menos 2, 4, que están aquí, ¿no? ¿Lo ven ahí? Bien, me dicen, calcula el vector AB. El vector AB, y bueno, también pido el BA. El vector AB es el extremo menos el origen, ¿vale? Y sale menos 5, 3, que es el vector que empieza en A y termina en B. Y el vector BA es el vector que empieza en B y termina en A. ¿Ven que son los dos de signos opuestos? ¿Ven que si multiplico a 1 por menos 1 obtengo el otro? ¿Sí o no? ¿Se ve o no? Vale. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque AB es igual que menos BA en forma vectorial. ¿El módulo cómo sería? El mismo, ¿no? El mismo, porque está elevado todo al cuadrado, por lo tanto, al elevarlo al cuadrado me da positivo. Vamos a calcular el módulo. El módulo sería la diferencia, que sería 3 menos 2, perdón, menos 3 más 2 al cuadrado, que sale, perdón, menos 5 al cuadrado, que sale 5, más 3 al cuadrado, que sale 9, ¿no? Por lo tanto, sale 25 más 9, 34, y el otro es lo mismo, pero elevado al cuadrado, cambiado de signo, pero elevado al cuadrado, y me quedaría también raíz de 34. ¿Ven que el módulo es el mismo? O sea, si voy de A a B y mide raíz de 34, si voy de B a A, tengo que medir también raíz de 34, por el mismo camino, ¿vale? Que sería la recta. Entonces, el segmento trasladado al origen, ese es el rojo que tenéis aquí, es este de aquí, ¿vale? O sea, el vector
un vector equivalente o libre representante del vector AB sería este de aquí, ¿vale? Que sería coger este vector y trasladarlo ahí al origen. Ese sería el vector representante de todos los vectores libres equipolentes con AB o BA en este caso, ¿vale? Y el AB sería este, de aquí. Vaya hombre. Este sería el AB, ¿vale? Este sería el representante de todos los vectores equivalentes al vector AB, ¿vale? Bien. Vale. ¿Hasta ahí cómo va? Vale. Hay unos vectores muy importantes en física, en cristalografía, en general, los sistemas de referencia, que se llaman los vectores unitarios. Vale. Vale, si esto mide 6, si eso mide 6, ¿cómo puedo obtener algo que mida 1? A ver. A ver, si esto mide 6, ¿cómo obtenéis algo que mida la mitad? ¿Perdón? Sería 3, ¿no? ¿Vale? ¿Qué hicisteis? ¿Dividir de qué? De 2, vale. Y si esto mide 6, ¿cómo obtenéis algo que mida 2? Dividís de 3, ¿no? ¿Sí o no? Y si esto mide 6, ¿cómo obtenéis algo que mida 1? Dividís entre 6, ¿no? Vale. Y si en vez de ser 6 fuese 10, dividís entre 10, ¿no? Y si fuese 1000, dividís entre 1000, ¿no? Vale, muy bien. Vale. Y ahora tengo este vector de aquí. ¿Vale? Tengo ese vector que mide módulo de V. Módulo de V. Ese vector mide módulo de V. Vale. ¿Cómo encuentro un vector que mida 1 y que tenga la dirección de V? No se puede dividir de vectores. Ya lo adelanto. No existe la división de vectores. No existe la división de vectores. Lo repito otra vez, por tercera vez. No existe la división de vectores. Y aquí ahora me estoy dando cuenta que cometí un pequeño error al introducir esto antes de introducir otra cosa. Pero bueno, da lo mismo. ¿Qué pasa si al vector v, que es un vector, si al vector v es un vector debido del módulo del vector? El módulo del vector puede ser 6, 7, 8. ¿Sí o no? Vosotros aquí tenéis el vector 6. El vector este 6 sería de coordenada 6 de la x, 0 de la y. ¿Están de acuerdo conmigo? Si así vector 6, 0, lo dividían de 6, ¿qué les daba? Un sexto que multiplica a 6, 0, ¿no? O sea, ¿no les da 1, 0? ¿No les da un vector que mide 1 la dirección de 6? ¿De 6, 0? ¿Quién entiende eso? Vale, bien. Vale, perfecto. Voy a hacer una cosa antes. Eso lo dejo para después. Eso lo dejo para después. Porque... Vale. Voy a suponer que tengo un vector no 2.
Entonces me dicen, con esos dos vectores A y B, ¿qué puedo hacer? Lo primero de todo, representarlos, ¿vale? Cojo el vector A, que son 2, 4, del origen a 2, 2 de la X, 4 de la Y, y el vector B, que son menos 3 de la X, 1 de la Y, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora me dicen, súmelos. Sumar dos vectores sería, cojo la coordenada X con la coordenada X, la coordenada Y con la coordenada Y. Me sale el vector menos 2, 5. Lo represento y me sale esto de aquí. Menos 2, 5. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí o no? ¿Ven ustedes que este vector es menos 2, 5? ¿El negro? Vale. Eso se puede hacer también de forma gráfica usando la regla del paralelogramo, que es, trazo una paralela a este por aquí, trazo otra paralela a este por aquí, que es esta y esta, ¿la ven? Esta es paralela al B, esta de aquí, voy a ir indicándolo, porque si no en el vídeo va a quedar fatal. Esta es paralela a esta y esta es paralela a esa, ¿no? Y entonces, allí donde se corten, donde se forma el paralelogramo, uno, este punto con ese extremo, y entonces tengo el vector suma. Es el vector. Sería A más B. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí o no? Si tuviese este vector más este, ¿cómo se llama ahí? C. A más C sería esto de aquí. ¿Por qué? Porque trazo una paralela por aquí, trazo otra paralela por aquí, y ahí donde se juntan es el vector suma, ¿vale? Las coordenadas las que sean, se suman las coordenadas, la X con la X, la Y con la Y. ¿Hasta ahí me siguen o no? Vale. Cuando tengo una infinitud de vectores de este estilo, o PS1, PS1, PS2, PS2, PS3, así sucesivamente, el vector suma o P-N, el que sea, sigue esta ley. Esto tiene un nombre muy importante, se llama el teorema de Charles. ¿Vale? Teorema de Charles. Es para encontrar la suma de n vectores, ¿vale? Si yo quiero restar dos vectores, al primero le sumo lo opuesto del segundo. O sea, si esto de aquí es A y esto de aquí es B, menos B, tiene la misma dirección y distinto sentido, ¿lo ven todos? Entonces cojo y sumo A menos B. A más menos B. ¿Lo ven o no? O sea, restar A de B, si esto es A y esto es B, restar A de B es sumar a A lo opuesto de B. Y el opuesto de B es este. Si este es B, este es el opuesto. ¿Por qué? Porque vimos antes que si B tenía esta dirección, ¿no? Si B venía para acá, menos B venía para acá. Porque era menos 1 por B. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Vale. Pues restar A de B es sumar A el opuesto de B. Entonces digo, vale, pues aquí aplico otra vez la regla de Charles, trazo una paralela por aquí, a ver, trazo una paralela por aquí, pim, 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 y trazo una paralela por aquí, y entonces A menos B sería una cosa así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dicen ustedes, coño, pero tendría que salir así. No, porque eso es menos A más B. ¿Ven la diferencia, no? Eso sería menos A más B. Bueno, quedamos ahí entonces, voy a volver a repasar todo esto mañana, y lo que necesito hoy es que definir bien esto para poder después definir lo que sería un vector unitario, ¿vale? Ahí quedo para mañana.
Ahora ya pueden recoger.